Bueno, nuevamente un saludo para todos. Muchas gracias por acompañarnos. En Baigua, como distribuidor líder en sistemas fotovoltaicos, nos sentimos orgullosos de brindar soluciones de alta innovación y alta calidad que contribuyen al desarrollo de la energía solar en Colombia. Hoy nos complace contar con la compañía y la presencia de Trina, una empresa que comparte nuestra visión de desarrollo en energía solar para lograr un futuro más sostenible. El día de hoy estaremos hablando sobre variables claves de diseño para aumentar la generación de energía en proyectos fotovoltaicos y exploraremos cómo estas soluciones pueden optimizar la eficiencia de nuestros proyectos. Bueno, hoy los invitamos para que nos dejen las preguntitas en el chat y en algunas secciones de este evento las estará respondiendo. Y también esperamos que nos puedan acompañar durante todo el webinar, ya que al finalizar realizaremos una rifa y pues los que nos acompañen en toda la sesión podrán participar. Y bueno, entonces no siendo más, los dejo con Israel Sánchez para Trina. Espero que disfruten la sección. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Si me pueden confirmar en el chat si se me escucha bien, se los agradecería muchísimo. Dejen el mensajito si se escucha o no se escucha. Por la imagen no hay mucho que pueda hacer. Así como diría, no sé si han visto un videillo, dice, así soy yo, no puedo cambiar, amigos, pero déjenos aquí si se ve bien, si se escucha bien. Y pues bueno, ya por ahí veo algunos comentarios de que sí se ve bien, todo bien. Entonces, bueno, ahora sí, iniciando. Primero que nada, darle las gracias a Melissa por esta amena introducción, a nuestros amigos de Baigua por organizar nuestro primer training del año, que ya nos hacía falta salir de este frío vacacional de diciembre. Bueno, acá donde yo estoy, en el norte de México, ha estado frío. Yo sé que Colombia siempre se mantiene una temperatura muy amigable. Entonces, pues bueno, ustedes no han sufrido tanto frío como uno, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que vamos iniciando el año, teniendo en cuenta las perspectivas que se ven a futuro y pues bueno, la idea de este webinar es traerles a ustedes información fresca sobre nosotros, sobre Trina, sobre la colaboración que tenemos con nuestros amigos de Baigua. Y pues bueno, como el nombre del webinar, de la capacitación lo dice, es cómo podemos optimizar los diseños de nuestros proyectos. Y para eso quiero aprovechar para hablarles de los módulos, de nuestros módulos, obviamente en Trina, que tenemos disponibles con nuestros amigos de Baigua y utilizando algunos de los inversores que están disponibles con ellos también. ¿Sí? Entonces es como que esta mancuerna para que ustedes vayan con ellos y les digan, este es mi proyecto, véndeme todo lo necesario para instalar, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. Necesito que me confirmen en cuanto la puedan ver. Denme un segundo. Sí, ya estoy compartiendo. Si me escuchan, perdón, si me pueden confirmar si ya se ve en pantalla, se los agradecería muchísimo. Se los agradecería si ponen por ahí. Ok, puso alguien. Sí, se ve la pantalla. Oigan, pues no sé si habrán notado, traigo la playera de Conocimiento es Poder, es la campaña de Trina. Si fueron al stand de Trina o al de Baigua el año pasado de la Expo Solar Colombia, puede ser que les hayamos dado uno de estos, ¿no? Si no, déjenlo en los comentarios ahí a Melissa de que, oigan, quiero mi playera. No les garantizo que les podamos dar a todos, pero trataremos de hacerles llegar, porque bueno, esta es nuestra campaña, Conocimiento es Poder, y también es una de las intenciones del por qué estamos tratando de hacer este tipo de capacitaciones, no solo donde hablemos de la marca, ¿no? Que todos ya saben que inician los webinars y 40 minutos de que no somos tal marca, nosotros somos los mejores por esto y demás. Pero nosotros vamos con otro esquema, sin dejar por alto una breve introducción de quiénes somos en Trina. Trina Solar somos una empresa que este año cumplimos 28 años dentro de la industria.
Yo sé que varios de los que están aquí en el webinar, o inclusive de los que trabajan, en Bagua, como Melissa, por ejemplo, todavía no habían nacido cuando Trina ya se estaba fundando, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 28 años, nos ha permitido vender más de 240 gigas de módulos alrededor del mundo, y en Latinoamérica tenemos presencia desde el 2014. Como pueden observar en este mapa, tenemos presencia en México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y también recientemente en Venezuela. Entonces, todas estas personas, trabajando alrededor de 100 personas en Latinoamérica, estamos aquí trabajando para ayudarles a nuestros socios comerciales como Bagua a facilitarles el día a día y obviamente a traducirles y trasladarles a sus clientes todo lo que nosotros estamos haciendo y las facilidades que les podemos dar, ¿no? Parte de eso, y prometo que ya es lo último que digo exclusivamente de Trina. Trina es uno de los pocos fabricantes, uno de los únicos dos, que ha obtenido el reconocimiento como Top Performer durante 10 años consecutivos, según Kiwa PBL. Estos son pruebas que llevan a los módulos 2, 3 o inclusive hasta 4 veces más allá de las condiciones estándar que se necesitan para obtener tus certificados ISE, que son muy similares a los del RETIE. Nosotros hemos logrado sobrepasar todas estas pruebas, todos estos cambios tecnológicos que se han visto a lo largo de los años. Siempre hemos salido con el reconocimiento de Top Performer. Y esto es importante porque en el 2024, el reporte que salió alrededor de junio, ya ponía a prueba nuestros módulos tipo N. De hecho, desde el 2023 y 2024, nuestros módulos tipo N, que es de los que más enfoque voy a hacer hoy en día. Y aparte de eso, fuimos el único fabricante con de los que son reconocidos como en la pirámide de bancabilidad, los únicos en las A, o sea, A, AA y AAA. Fuimos el único fabricante que este año aprobamos las 7 pruebas por parte de Kiwa PBL. No lo digo yo, lo dice Kiwa. Vayan a su página, consulten y ustedes pueden descargar todos esos reportes de manera independiente. Ahora sí, temas de liderazgo tecnológico. ¿Qué es lo que pasó? Y ustedes, los que ya me conocen, saben que utilizo mucho esta gráfica porque me gusta mucho hablar de los cambios tecnológicos y cómo esto nos ayuda a mejorar considerablemente lo que estamos viviendo, la energía que estamos generando y todo eso. Pero de nada sirven los cambios tecnológicos que se viven en la industria si no se aplican de la manera adecuada. Y ahorita les voy a explicar el por qué. En 2020, les comentaba a todos los que han tenido una capacitación conmigo, saben que siempre les digo, en 2020 hubo 2 cambios de filosofías, perdón, 2 vistas de ver la evolución de la industria fotovoltaica. Celdas de 182 milímetros, que es una corriente baja, pero un voltaje más alto, o celdas de 210 milímetros, que nosotros en Trina es lo que hacemos. Módulos con una corriente un poco más elevada, pero un voltaje más bajo, cada quien buscando en teoría reducir los costos nivelados de energía. 182 milímetros lo que hizo en ese momento fue tener una corriente baja para poder utilizar la compatibilidad con los inversores en ese momento, y 210 lo que buscaba era reducir el voltaje para poder conectar más módulos por circuito. Eso es algo que seguimos manteniendo, seguimos haciendo, a pesar de que en 2022 lanzamos nosotros como Trina la celda rectangular que mide 182 milímetros por 210 de alto y que nos permite seguir con un voltaje bajo, más bajo que los de 182, pero reducir ligeramente la corriente, aprovechando todas las ventajas de la compatibilidad mecánica con las estructuras de los módulos de 182, pero con la optimización eléctrica y de los proyectos y la máxima utilización de los inversores de la tecnología de 210. Aparte de eso, ¿qué es lo que estamos viendo y por qué probablemente? Déjenme en los comentarios, levanten ahí las manitas si han escuchado a lo largo del año pasado que estamos cambiando tecnología de módulos de tipo P a tipo N. Déjenos una manita arriba o alguna reacción para que todos los que hayan escuchado que estamos cambiando de tipo P a tipo N
que se hagan presentes o déjenos en los comentarios de sí, yo he escuchado sobre el cambio de tecnología o un simple sí, sí, arriba tipo N, cosas así, ¿no? Entonces, este es un cambio que desde el 2023 empezamos a ver, pero que ya el año pasado finalmente se concretó. Sí, donde podemos observar cómo los módulos TOPCon, que es la tecnología que nosotros estamos trayendo al mercado, con nuestros amigos de BayWa, pasó de un 24% a un 70% de la cuota de mercado. Y como podemos observar nuevamente, de acuerdo a PV Infolink, toda la información que yo les doy es sobre fuentes independientes, fuentes fuera y lejanas de Trina, para que no empiecen con que nosotros nos inventamos datos, ¿no? PV Infolink, ustedes pueden ir a su página, consultar esta gráfica, donde ellos, de acuerdo a sus datos, de acuerdo a tendencias tecnológicas, observan que la tecnología TOPCon va a ser la tecnología reinante los siguientes años. Si se fijan, hasta el 2028, con el 73% de la capacidad del mercado. Y aparte de eso, podemos ver otro tipo de tecnologías que van a ir incrementando su participación en el mercado, como por ejemplo todo lo que sea back contact o contacto trasero, va subiendo su capacidad, bueno, su capacidad no, su porcentaje de representación en el mercado, pero si se fijan avanza muy lento, lo mismo que con HJT, que es otra tendencia tecnológica que por ahí se está viendo, ¿no? Entonces, tan es así que los dos principales fabricantes de back contact, por ejemplo, no tienen más del 50% de su capacidad de producción dedicada a lo que es el contacto trasero. Lo mismo sucede con los de HJT, o sea, no apuestan toda la carne al asador, como diríamos en México, sobre una tecnología. Y teniendo eso en cuenta, temas de celda rectangular, temas de celda tipo N TOPCon, lo que nosotros podemos ver a día de hoy y lo que nosotros estamos ofreciendo a día de hoy es este portafolio de productos. Es importante mencionarles que no todos estos productos los tiene BayWa disponibles, ni siquiera, probablemente ni siquiera todos este tipo de productos estén en el país, bueno, ni siquiera en Latinoamérica, pero es importante que ustedes sepan que tenemos toda esta variable de productos, para que en dado caso que ustedes tengan un proyecto en específico, donde los módulos que tengan nuestros compañeros de BayWa en stock no se acoplen por X o Y a las necesidades, pues puedan preguntarles y ustedes sepan de que, oye, yo sé que Trina tiene un módulo que mide 2 por 1 prácticamente, que pesa menos de 25 kilos y que está alrededor de los 500 watts. Necesito, no sé, un contenedor, 3 megas, 10 megas, lo que sea, puedan acercarse con nuestros amigos de BayWa y pedirlos. Sí, entonces, si se fijan aquí, el día de hoy me voy a concentrar principalmente en estos dos productos, que son los que están disponibles con BayWa y que aparte son los más populares en toda Latinoamérica, ¿no? Son los que más vendemos, son los que más track record tienen y los que más estudiados tenemos. Ahora, ¿cuáles son las claves? Les dije, no me iba a tardar mucho hablando de Trina únicamente. ¿Cuáles son las claves para optimizar el diseño y poder obtener una mayor generación de energía? ¿Sí? Yo creo, y todo esto es meramente mi opinión personal, puede estar discutiendo. Si ven algo que dicen, no, yo no creo en eso, déjenos en los comentarios para poder ir platicando en la sección de preguntas y respuestas. Y como comentaba Melissa, dejen todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que iremos tratando de ir resolviendo cualquier duda que pueda salir, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores a considerar desde mi punto de vista para optimizar el diseño de los proyectos? Sí, el primero son los detalles iniciales del proyecto. Obviamente, ahorita vamos a ir viendo en detalle cada uno de ellos. Los datos de los inversores que vamos a utilizar, la selección del módulo adecuado, y aquí es donde yo pongo un énfasis en particular, y los factores reales para la optimización del diseño. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la localización de tu proyecto, puedes tener un inversor X, puedes tener un módulo, dos módulos Y, bueno, un módulo X y otro Y, pero puedes hacer, pues, no necesariamente conectar de la manera adecuada, o no necesariamente puede estar optimizado tu proyecto para lo que realmente necesitas, ¿no? Entonces vamos punto a punto.
para que ustedes me digan si estoy bien, si estoy mal, si me lo estoy inventando o qué es lo que normalmente se utiliza en Colombia. Pero antes de empezar, quiero que me dejen en los comentarios todos los que ya han instalado, todos los que tienen monitoreo en sus celulares de cualquier planta, perdón, más o menos a qué hora empieza a generar energía los proyectos instalados en Medellín. Les prometo que es una pregunta que voy a necesitar en 2, 3 slides. Entonces, si me pueden ayudar dejándome ahí de que no, pues empieza a generar, no sé, me voy a inventar a las 8 de la mañana, a las 7. Yo sé que en Medellín está el sol desde las 5 de la mañana que no deja de dormir a gusto. Entonces, déjanos en los comentarios. Empieza a las 6, a las 7, bla, 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 lo que sea, ¿no? Y ahorita les voy a explicar el por qué les pido esa información. Déjenme tomar tantita agua. Bueno, por aquí ven los comentarios, empieza 5:45, otros dicen que 8:09, otros que 5:50. Déjenme, vayan dejando aquí en los comentarios todavía más, 6 de la mañana, etcétera. Muy bien, ahorita les voy a enseñar el por qué. Obviamente, estamos concentrándonos en Colombia. Sabemos que todos ustedes tienen la capacidad para instalar en cualquier parte del mundo, pero el día de hoy, pues bueno, nuestros amigos de BayWa también venden en diferentes partes del mundo, pero nos vamos a enfocar en Colombia, que realmente tiene una irradiancia bastante interesante para poder generar energía a lo largo de casi todo el país, ¿sí? Entonces, como les comentaba ahorita, la información que yo estoy tomando va a ser más o menos por la zona de Medellín, ¿sí? Donde podemos observar que si hacemos aquí un zoom, está entre amarillo y naranja, ¿sí? Entonces, por acá podemos ver que por Valledupar, creo que se pronuncia, Valledupar, perdón, está un poquito más, o sea, podemos tener un poquito más irradiancia, entonces quiere decir que tal vez pudiéramos tener mejor generación de energía, ¿no? Entonces, aquí, si se fijan, ¿cuál es la media anual de irradiancia en un proyecto, perdón, alrededor de Colombia? Esta información la pueden ustedes encontrar en SolarGIS. Les repito, trato de utilizar información de manera independiente. Entonces, yo tomé esta información así de manera aleatoria, un punto cerca de Medellín, por aquí donde había tanto, ¿cómo decirlo?, construcciones industriales como terrenos libres para poder hacer comparación entre dos tipos diferentes de proyectos, ¿no? Entonces, Medellín, pues como pueden ver, aquí estamos probablemente entre amarillo y naranjita, entonces pudiéramos decir que estamos entre 1,600 y 1,800 kilowatt-hora por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, siguiendo adelante, ¿qué otra información necesitamos? Ya tenemos nuestra ubicación, ¿no? Ya sabemos dónde vamos a instalar, ya sabemos más o menos cuál es la irradiancia kilowatt-hora por metro cuadrado. Ahora, esto es información muy básica que yo puse yo utilizo PVSys para hacer las simulaciones, ¿no? Y me da estos datos. Estas son las coordenadas de este punto que tenemos acá. Esta es la irradiancia en sitio, 2102.7 kilowatt-hora por metro cuadrado al año, ¿sí? Sería más o menos como por aquí más o menos. Entonces es mucha irradiancia. Y la temperatura promedio anual de 20.3 grados centígrados. ¿Por qué es importante la temperatura? Quiero que me dejen ahí en los comentarios por qué creen ustedes que es importante la temperatura y ahorita les voy a contestar para qué utilizamos los datos de temperatura. Todos sabemos que los módulos, la información que viene en las fichas técnicas está siempre referenciada a las condiciones estándar de prueba, que en las fichas técnicas aparece como STC, que es Standard Test Conditions, que son 1,000 watts por metro cuadrado, 25 grados centígrados de temperatura de operación de la celda, no temperatura ambiente. Y también por ahí en la ficha técnica, por ahí dice, bien, justo como comenta por acá Santiago y Alexander, los coeficientes de temperatura. El coeficiente de temperatura aparece en otra parte de la ficha técnica y esto quiere decir que a mayor temperatura, como comenta Santiago, a mayor temperatura, menor es el rendimiento de los módulos, ¿sí? Entonces tenemos no me gusta decir degradación, pero es algo que pudiéramos decir que es como un derating, ¿no? Que baja su potencia y su rendimiento por las altas temperaturas, ¿sí? Entonces, por eso también es importante que ustedes tengan en cuenta los coeficientes de temperatura, no solo de la potencia del módulo, porque tenemos 3 coeficientes de temperatura
de la potencia máxima, del voltaje y de la corriente. ¿Sí? Entonces, los coeficientes de temperatura de voltaje y corriente nos van a ayudar para el diseño eléctrico de nuestro proyecto, para poder obtener los valores de protecciones por temas de corriente, el calibre adecuado del cableado y demás, y sobre todo pues, para no exceder los límites del inversor mismo, ¿no? Pero hay otro dato que no se ha mencionado y es cuál es la temperatura mínima anual y por qué es importante la temperatura mínima en los proyectos. Así como comentaba ahorita por acá Alexander, a mayor temperatura, el rendimiento del módulo baja. ¿Qué es lo que pasa con temperaturas por debajo de los 25 grados centígrados? Los valores de voltaje nos aumentan. Sí, entonces, sí, yo sé que tal vez no es el caso en Colombia, pero nos ha tocado, por ejemplo, ahorita aquí en México, la semana pasada estuvimos a -4 grados centígrados. Entonces, si no se calcula bien las temperaturas mínimas para el tema del voltaje, puedes tronar inversores. Sí, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Busco las temperaturas mínimas de los sitios al momento en que voy a diseñar. Entonces, les repito, pues bueno, aquí estamos por esta zona de, no sé, puede ser que esté yo equivocado, pero yo lo reconocería como la zona sur de Medellín. Puede ser que, si no me equivoco, es como Itagüí o algo así se llama por ahí esa zona. Si me pueden también ayudar por ahí. ¿Sí? Itagüí, bueno, eso es más al sur. Ya, ok. Bueno, ahí al sur de Medellín. Entonces, lo que hice yo, nuevamente buscando con las coordenadas, busqué, hay una página muy interesante que tiene la información de temperaturas de muchas partes del mundo. Y entonces yo lo que busqué fue, oigan, ¿cuál es la temperatura mínima en estas coordenadas? Bueno, tal vez no me aparezcan estas coordenadas como tal, pero puedo referenciarme tal vez a Sabaneta o La Estrella, ¿no? Algo cercano a este sitio. Y busco cuál es la temperatura mínima a lo largo del año. Normalmente este sitio nos muestra una temperatura mes a mes y luego entras tú, perdón, por trimestre, por estación primero, y luego entras tú a las estaciones frías, que en este caso sería, si no me equivoco, esto es en enero, y luego ya ahí tú puedes elegir cuál sería el día que se ve con la temperatura más baja. Pero bueno, ¿de qué nos serviría, por ejemplo, en caso, lo comentaba ahorita de México, qué nos serviría si tenemos -4 grados a las 3 de la mañana? Pues no nos conviene diseñar a -4 grados a las 3 de la mañana, porque a menos que ustedes hayan contactado a la persona que salió en las noticias que había diseñado paneles lunares para generar energía en la noche, pues nosotros estamos enfocados a paneles solares, ¿no? A tecnología fotovoltaica, donde necesitamos irradiancia para estar generando energía. Y es una de las razones por las cuales les preguntaba a qué hora empezaban a generar sus proyectos. ¿Por qué? Porque, bueno, si se fijan, aquí sí coincide, que más o menos aquí a las 6 de la mañana, 6:15, que es cuando empieza a salir el sol, supuestamente esta página, tenemos la temperatura mínima, ¿no? Que la temperatura mínima media, por así decirlo, sería los 17 grados aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros podemos observar estas otras tonalidades que vemos, se manejan ahí ciertos rangos de temperatura donde pudiera variar por ahí, ¿no? Entonces, lo que yo personalmente hago es decir, bueno, hay ocasiones en donde tal vez empieza a salir el sol a las 6 de la mañana, pero realmente empiezan a producir los proyectos tal vez a las 7, tal vez a las 8, ¿no? Ahorita ya muchos me comentaron que entre 5:45 y 7 de la mañana, la mayoría de sus proyectos ya están generando. Perdón, entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a tomar aquí como referencia a las 6 de la mañana, que de hecho es el factor que yo tomé en cuenta, y me voy al punto aquí donde estamos a las 6 de la mañana. Si se fijan aquí, nos diría que estamos a 17 grados, ¿no? Pero yo me voy un poquito más abajo. Yo, porque soy muy precavido, tomo
la sombrita más lejana, o sea, la que nos da un rango más amplio. Y digo, bueno, aquí me dice que tal vez más o menos a las 6:15 pudiéramos llegar a los 15 grados. Si todavía quieren ser un poco más precavidos, pues nos vamos un poquito más abajo, ¿no? Un grado abajo, 14 grados para el diseño y van súper bien, súper tranquilos, súper sanos en todo lo que son las condiciones de diseño por temas de temperatura. ¿Sí? Melissa, no sé si hay alguna pregunta, si seguimos, si dejamos un poquito más para adelante todo el tema de las preguntas. Tú dime, ¿cómo vas viendo por ahí ese tema? Bueno, de pronto he visto que muy comúnmente nos han dicho, no sé si lo tienes, ¿cómo se llama la página de donde obtienes los datos de la temperatura? Sí, mira, permíteme, déjala abro aquí para que la vean. Es esta, weatherspark.com. Les copio el link y se los dejo aquí en los comentarios. Miren, justo es lo que les decía. Vamos a poner así ahorita un lugar aleatorio, ¿no? Vamos a decir que Medellín, ¿no? Para mostrarles más o menos cómo es el tema que les comentaba de cómo encontrar esa información. Entonces, si se fijan, aquí estamos en la página de Medellín. Acá ustedes pueden ver que estamos grados centígrados, velocidad de viento, kilómetro por hora, y aquí está el clima en Medellín, ¿no? Entonces nos vamos un poquito más abajo. Si se fijan, aquí estamos temperaturas máximas y mínimas promedio. Y luego aquí es lo que les decía. Bueno, aquí estamos en este trimestre, este es invierno, primavera, verano, otoño. Y como podemos observar, donde probablemente tenemos temperaturas más bajas es en invierno. Entonces seleccionamos aquí este rango y aquí tenemos toda la información. Diciembre, enero y febrero, ¿sí? Entonces les decía, enero supuestamente es el mes más frío. Nos vamos por acá. Tal vez no le atina exactamente al día que tomé, ¿sí? Pero vamos a decir, aquí ustedes pueden seleccionar el día y dices, bueno, y ya te aparece y si se fijan, si vamos cambiando. Se está cortando un poco la llamada. Ok, perdón. A ver, si me pueden confirmar si se escucha bien ahora, si se ve bien. Pero bueno, ya les dejé el link en el chat. Nada más quería mostrarles dónde podemos llegar a esta información. Y aquí es lo que les digo. Miren, por ejemplo, aquí este es otro día donde a las 5:45 de la mañana es lo que se puede considerar como el amanecer, ¿no? Entonces podemos ir acá y podemos ver que tiene pues una curva muy similar. Entonces esos son los puntos que ustedes pueden tomar para el diseño de su proyecto y lo mismo pueden consultar toda la información que ustedes quieran de Colombia y de otros sitios, ¿no? Inclusive, por ejemplo, viene aquí temperatura, nubosidad, temas del sol, temas de luna, humedad, viento, energía, topografía, etcétera. Sí, entonces todo esto lo pueden ustedes tomar para considerar diferentes aspectos en el diseño de su proyecto. Sí, entonces regreso al slide. Como les comentaba, aquí, por ejemplo, temperatura mínima pudiera estar entre 15 y 16 grados, qué delicia. Y pues bueno, yo tomé 14 grados como temperatura mínima, ¿sí? Entonces, sobre esta es la que yo voy a utilizar para el cálculo de el voltaje de mis módulos y cómo me va a afectar la longitud de los strings. Bien, entonces sigo. Ya tenemos la temperatura mínima. Les digo, aquí podemos decir que es entre 15 y 16. Yo tomé como persona precavida que soy, tomé los 14 grados para ir todavía un poquito más tranquilo. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, los detalles iniciales del proyecto son las características de la ubicación del proyecto. Principalmente pudiéramos tener estas dos características, ¿no? Estos dos tipos de proyecto. Proyecto sobre suelo, que ahora con todo el tema de las mini granjas, pues está empezando a ser cada vez más y más popular, hacer instalaciones de 1 mega sobre suelo, o pueden ser instalaciones sobre techo. ¿Cuáles son algunas de las diferencias que debemos de tomar en consideración de acuerdo a cada uno de estos tipos de
superficie donde vamos a instalar. Puede ser que tal vez si tengas un proyecto sobre techo, tal vez no sea tan necesario utilizar módulos bifaciales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vas a instalar de manera coplanar, entonces no vas a tener una ganancia bifacial extra, que si bien lo que a ti te interesa es ese adicional de garantía de 25 a 30 años, pues puede ser, lo puedes utilizar sin ningún problema, pero no vas a estar teniendo tu ganancia bifacial. Sí, aparte también, muchas veces por el tema del techo, como pueden observar aquí, que este parece ser que es el metro de Itagüí, podemos observar que hay diferentes estructuras ya construidas sobre el techo. Pueden ser aires acondicionados, pueden ser chimeneas, lo que sea, ¿no? Entonces, eso también nos puede afectar a la hora de decidir qué tipo de módulo puedes tú utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez módulos más grandes, como nuestra serie 21 de 700 watts, sea más difícil de acomodar para evitar las sombras que estos mismos, pues estas mismas cosas ya instaladas en los techos puedan generar, ¿sí? A diferencia de tal vez módulos un poquito más pequeños, donde te facilita y flexibiliza al momento de la instalación, algo que no sucede cuando tienes un proyecto sobre suelo, ¿no? Donde puedes utilizar, si por tu cálculo de temperatura y demás te dice, ok, yo puedo utilizar 20 módulos por circuito, puedes hacer estructuras de 20 módulos de largo, ¿no? Sin ningún problema, porque estás instalando sobre suelo, las estructuras se diseñan a las necesidades de este proyecto y muchas veces acá las estructuras ya están diseñadas, simplemente las adaptas, ¿no? Entonces, aparte de eso, temas de voltajes en los inversores, déjenme también en los comentarios, si no me equivoco, por lo menos en México así sucede, por temas de regulación, los inversores sobre techo, tú no puedes instalar a más de 1000 volts en corriente directa y sobre suelo te puedes ir hasta los 1500 volts. Sí, aparte que muchas veces probablemente si vas a construir una mini granja, como lo comentábamos, pues tal vez tengas un centro de transformación y otras cosas que te ayudan a flexibilizar el diseño en temas de voltaje, corriente y demás. Entonces, bueno, ya. Para este proyecto que yo estoy diseñando ahorita de manera virtual, yo voy a tomar la instalación sobre techo. Y otro punto también importante, perdón, a considerar sobre las instalaciones sobre techo, es que pues a menos que tengas mucha influencia en quien está construyendo, si es que es una construcción nueva, puede ser que no necesariamente tu proyecto esté bien orientado norte-sur, ¿sí? Sino que tenga cierto azimut, esto es que tenga cierta variación que nos puede generar ciertas diferencias en la generación de energía, no solo a lo largo del año, sino a lo largo a lo largo del día, sino a lo largo del año. Ese es un punto a considerar, algo que en la mayoría de las veces en los proyectos sobre suelo, como no tienes nada que te impida construir como tú quieras, puedes orientar perfectamente tus estructuras norte-sur, ¿sí? Bien, entonces sigo. Ahora, déjenme en los comentarios ¿quién de ustedes ha escuchado que los módulos Trina tienen una corriente elevada, que no son compatibles con los inversores y toda esa sarta de mentiras que hemos venido escuchando en los últimos años? Déjenos en los comentarios que digan, no, los módulos Trina tienen corrientes muy elevadas, no los puedo utilizar con ningún inversor, no son compatibles, bla, bla, bla. Déjenos en los comentarios, porfa, mientras tomo tantita agua, denme oportunidad. Bueno, no veo por ahí comentarios al respecto, pero ahí les va. ¿Qué es lo que pasa? Como les comentaba, en 2020 tuvimos esta diferencia, esta diferente filosofía. 182 milímetros se fue por una corriente baja y un voltaje elevado. Entonces, el argumento que ellos utilizaban en contra de nosotros es de que no, es que Trina tiene una corriente muy elevada, no es compatible con inversores y demás. Y nosotros, con una corriente más elevada y un voltaje más bajo, era como que no, tranquilos, los inversores están adaptando a las necesidades que nosotros como fabricantes de módulos siempre llevamos la bandera y siempre somos los que vamos poniendo ahí o pidiendo que otras áreas de la industria se actualicen, como temas de inversores, estructuras y demás. Entonces, si se fijan, aquí pongo, estos son inversores Solís.
Sí, la versión 4G, ahorita creo que ya hay algunas versiones hasta 6G. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En 2020 con la 4G nosotros sacamos nuestro módulo de 550, que fue el primer módulo de celdas de 210, que si se fijan, sí teníamos una corriente ligeramente más elevada a lo que el resto de los competidores estaban ofreciendo. Y aquí sí, en 2020 sí podíamos ver que de plano estaba este inversor muy fuera de las posibilidades de poder utilizar este módulo. ¿Qué es lo que sucede? Si se fijan aquí, yo estoy utilizando inversores de 5 kilowatts porque son de los inversores residenciales, que por lo general son los que muchas veces utilizan el argumento de que no pueden con módulos de alta potencia o de alta corriente. ¿Qué es lo que sucede cuando cambian a S5 en 2021? Actualizan sus datos, actualizan sus inversores, sí, sigue siendo de 5 kilowatts, pero ya actualizaron sus datos de corriente, tanto en la corriente máxima de entrada y la corriente de cortocircuito. En este caso, para 2021, ya podíamos utilizar este módulo. Entonces, ese tema de que los módulos de altas corrientes, de altas potencias, no los pueden utilizar para proyectos residenciales es completamente falso. Lo que es lo que vimos cuando lanzamos nuestro módulo de celda rectangular, el 575, que lo pueden encontrar con nuestros amigos de BayWa. Pues bueno, ya lo lanzamos 2022, llegó a Colombia 2023. Ya estaba el S6 para el de 5 kilos y si se fijan, bajamos un poquito la corriente, pero seguimos estando dentro de los estándares de lo que los inversores pueden aceptar. Inclusive pudiéramos utilizar uno de 2020 y no tendríamos ningún inconveniente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa ya en 2023 con nuestro módulo de 605 watts, que también lo pueden encontrar con nuestros amigos de BayWa? Si se fijan, temas de corriente se mantiene muy, muy similar y los temas de corriente de los inversores S6, que salió en 2023, lo podemos utilizar sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto es algo que a mí me gusta resaltar mucho. Mientras la corriente máxima de cortocircuito del inversor sea mayor a la corriente máxima de cortocircuito del módulo, estamos bien. No hay ningún problema, son compatibles, se pueden utilizar sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, eso se los dejo ahí de tarea para que lo estudien, lo analicen, lo asimilen y puedan diseñar sus proyectos a futuro. ¿Sí? Entonces, siguiendo. Los datos de entrada del inversor. Aquí vamos a elegir inversor. Yo tomo como referencia a Solís porque son muy buenos amigos y aparte los pueden encontrar con nuestros amigos de BayWa, ¿no? Aquí yo tomo el ejemplo de los inversores de 50 y 60 kilos. Vamos a decir que estamos diseñando un proyecto comercial industrial. Déjenle bajar un poquito que me sentí demasiado blanco y sin privilegio. No vale la pena. Entonces podemos observar que el voltaje máximo de entrada 1100 volts. Tenemos en el de 50 kilos, tenemos 6 MPPTs de 32 amperes. La corriente máxima de entrada 6 por 32. La corriente máxima de cortocircuito 6 por 40. Tenemos 6 MPPTs y 12 entradas. Entonces cada MPPT tiene 2 entradas. Con el de 60 es muy similar, 1100 volts, pero acá tenemos 8 MPPTs. Sí, 8 MPPTs y 16 entradas. ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo comparo con los 4 tipos de productos que están disponibles con nuestros amigos de BayWa, con las potencias. En este caso, por ejemplo, esta 575 y 665 son potencias que están disponibles con ellos. Y en este de 625 y 720, lo que estoy haciendo es tomando las potencias máximas a las que vamos a llegar, en teoría, de estos dos módulos, para que vean cómo inclusive en las potencias máximas de estos dos módulos no vamos a tener inconvenientes. Sí, si se fijan, bueno, tenemos el voltaje que se mantiene por debajo de los 50 volts, muy importante. Temas de corriente, si se fijan, estamos debajo de los 16 en estos 3 modelos. Este 17.4, esta es la corriente máxima esta es la corriente la corriente de entrada en el punto de máxima potencia y la corriente de cortocircuito siempre va a ser mayor, obviamente, y acá la máxima es 18.57. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les digo,
aquí, por ejemplo, tenemos 6 MPPTs por 32. Algo que a mí me gusta dejar en claro es que nunca me ha gustado y se los he hecho saber a varios fabricantes de inversores, el término que utilizan aquí, corriente máxima de entrada. ¿Por qué? Porque ustedes se podrán preguntar por qué tenemos dos corrientes máximas de entrada, ¿no? Esta es la corriente máxima de entrada y esta es la corriente máxima de cortocircuito. Entonces, a mí personalmente, ¿cómo me gusta referirme a esta de acá? Yo la denomino como la corriente máxima utilizable del inversor. Si eso quiere decir que tú puedes exceder estos 32 amperes, pero ¿qué es lo que va a suceder en tu inversor? Va así, llegas a los 32 amperes y tiene la parte, por lo general sucede a mediodía, plana, ¿no? Esto se le puede conocer como clipping, donde en teoría muchos dicen que a mayor clipping quiere decir que pierdes más energía, pero no necesariamente, porque tal vez estás perdiendo un poquito a mediodía, pero lo que estás haciendo es esta curva, la estás ampliando y estás generando energía más temprano en la mañana y dejas de generar energía más tarde. Sí, entonces, por eso yo les digo que la IMPP yo la denomino como la corriente máxima utilizable. La que sí no debemos de exceder es la corriente máxima de cortocircuito, nunca. Entonces, si se fijan, aquí tenemos estos por MPPT, no necesariamente por entrada. Esto puede ser porque tú puedes utilizar una entrada de cada MPPT, o sea, tú puedes tener 6 circuitos y puedes tener como referencia máxima estos 32, ¿no? Pero si por tu diseño vas a utilizar más circuitos, vamos a decir que vas a utilizar 10 circuitos, bueno, los 12, eso quiere decir que por entrada tú acá puedes utilizar 16 amperes y tu corriente de cortocircuito estaría en los 20 amperes. Entonces, en ese sentido, si se fijan, entre 16 y 20 caben perfectamente todos nuestros módulos sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque mientras la corriente de cortocircuito del inversor sea mayor a la corriente de cortocircuito de nuestro módulo, estamos perfectamente bien. ¿Sí? Entonces, aquí de entrada, para estos dos inversores que estamos utilizando de referencia para nuestro proyecto, podemos utilizar cualquiera de nuestros módulos sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, no solo es eso, sino la selección adecuada del módulo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos nosotros esta sí es la potencia que está disponible. Si me confirmas, Melissa, esta es la potencia que está disponible con nuestros amigos de Baiwa, 615 de nuestro módulo. Entonces, eso quiere decir que pues, prácticamente terminando el webinar pueden ir y poner sus órdenes de compra para obtener este módulo, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, así como tenemos nosotros 615, hay otros fabricantes que tienen módulos de potencia similares. Inclusive, tal vez pudieran encontrar módulos de la misma potencia con nuestros amigos de Baiwa de la competencia. Pero si andan viendo por aquí, por allá, con diferentes distribuidores, se van a encontrar con módulos de la misma potencia, pero con diferentes características. Sí, por ejemplo, aquí ambos tienen 615, pero aquí ya empezamos a ver que nosotros tenemos un voltaje más bajo. Tú me puedes decir, bueno, pero es que son 3 volts. ¿Qué tanto me puede afectar en el diseño estos 3 volts? Y en la corriente podemos ver cómo tenemos alrededor de 1 ampere, un poquito más de diferencia entre nuestro módulo contra este módulo de 182 milímetros, 72 celdas, etiquetas rojas, ustedes sabrán de quién estoy hablando, o etiquetas verdes, etiquetas azules, pero no azul trina, sino un azul diferente. Entonces, teniendo en cuenta estas dos opciones de módulo, yo voy a tomar este proyecto de 50 kilos en AC, voy a tomar el inversor del que les hablé en el slide anterior. Si se fijan, aquí tengo estas características: número de MPPT 6, número máximo de entradas 12. Entonces vamos a empezar a diseñar. Perdón, aquí se me olvidó incluir el de 700 watts. Ese lo metí como sorpresa para que vean, ¿no? Por temas de temperatura mínima y demás en el diseño, por ejemplo, nuestro módulo podía meter un máximo de 21 módulos por circuito, ¿sí? Ajustando ya la temperatura, ajustando el voltaje de cortocircuito, nos da la posibilidad de instalar hasta 21 módulos
por cada uno de nuestros circuitos. Algo que, por ejemplo, no sucede con este de 615 de la competencia, donde máximo puedes instalar 19 módulos por cada uno de los circuitos. Este lo pongo nada más como referencia para demostrarles algo ahorita interesante. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, en teoría, tú puedes instalar más. Tú podrías instalar hasta los mismos 21 módulos. Déjenme oír un slide para atrás. Si se fijan, tenemos un voltaje. De hecho, este tiene un voltaje más bajo. ¿Sí? Tenemos aquí un voltaje más bajo. Entonces, podríamos instalar más módulos por circuito de este módulo. Pero ahorita les voy a explicar el por qué no lo hicimos de esa manera. ¿Sí? Entonces, la potencia por cada uno de los circuitos en nuestro módulo de 615, 12.9 kilowatts. La competencia de 182 milímetros, 11.69, o sea, casi un 10% menos de potencia pico por cada uno de los circuitos. Y en nuestro módulo de 700, 12.6, un 2.4% menos. Pero les repito, aquí podríamos irnos todavía más hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? En los tres estamos utilizando 6 MPPTs, únicamente estamos utilizando un circuito de cada MPPT. Entonces, número de módulos utilizados, 126 módulos con nosotros, 114 con el de la competencia y 108 con nuestro módulo de 700. Entonces, la potencia máxima de ese proyecto está en 77.5, voy a redondear, con nuestro módulo, 70.1 con el de la competencia y 75.6 con el de nosotros. ¿Sí? Entonces, el ratio de SAC 1.5, 1.4, 1.5. Esto tal vez está un poquito forzando al inversor, llamémoslo así, pero la intención de este diseño era llevar al inversor al máximo, ¿no? Para que vean realmente cuáles son las diferencias entre cada uno de nuestros diseños. ¿Y por qué les digo que es importante verificar ese tipo de cosas? ¿Por qué les digo que es importante ver cómo nos afecta, cómo podemos obtener? Y aquí es donde les digo, maximizar la generación de energía en los proyectos, porque nos ha tocado en capacitaciones de otros o que nos dicen de que no, pues yo quiero comparar peras con peras, entonces vamos a instalar de su módulo 19 módulos por circuito, que es lo máximo que yo puedo instalar de acá. Y es como si yo te dijera, vamos a unas carreritas en coches, tú agarras tu Volkswagen convencional, yo voy a agarrar mi Mustang, tenemos que llegar de aquí a 200 metros y luego el del Volkswagen te dice, ok, pero no puedes exceder los 60 kilómetros por hora. Y tú sabiendo que fácil, es más, no puedes exceder los 100 kilómetros por hora y tú dices, ¿por qué no voy a utilizar mi coche de la mejor manera para poder llegar más rápido, ¿no? Es lo mismo de esto. ¿Por qué debería delimitar ustedes, por qué deberían delimitar el diseño de sus proyectos a lo que otro producto les dice que es lo que pueden hacer? Entonces, en ese sentido, por eso la selección del módulo adecuado es a lo que les decía. Si nosotros podemos instalar 21 módulos por string, no es nuestra culpa que el otro fabricante no lo pueda hacer. Y si lo que se trata es de optimizar los recursos de los proyectos, generar mayor energía y demás, esta es la manera correcta de hacerlo. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, les digo, forzando la máquina del inversor de 50 kilos, 200 mis amigos de Solís, hay que forzarlo un poquito. De hecho, podemos ir aquí, pudiéramos poner 1.20 y tantos, 1.3, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan aquí, tenemos menos potencia pico, menos potencia por cada uno de los circuitos, 9.5. Tenemos menor potencia pico en el proyecto en general. ¿Y cómo nos afecta esto a la generación de energía en el proyecto? Si se fijan con nuestro módulo NE19R, el de 615 watts, el primer año estaríamos generando 133.1 megawatt hora. ¿Sí? El de la competencia estamos 125.3 megawatt hora, que es un 5.8% menos de energía para el cliente.
Y con nuestro módulo de 700 watts estamos generando un poquito menos que nuestro módulo de 615, pero es 1.12%, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a hacer matemáticas para decir, bueno, ¿cuál me conviene más? Tal vez, bueno, de entrada sabemos que este módulo no nos conviene mucho que digamos, porque estamos instalando menos potencia pico por cada uno de los circuitos y estamos generando mucho menos energía en comparación con las otras dos opciones, ¿no? Pues es aquí donde dices, bueno, si tengo la posibilidad de usar este de 700 o este de 615, ¿cuál me conviene más? Aquí voy a utilizar menos módulos. Sí, estamos hablando de, perdón, de ¿cuántos módulos? No se alcanza un pallet, ¿no? Entonces estamos hablando de 10, 18 módulos de diferencia, ¿sí? No es un pallet lo suficientemente justificable, pero dices, bueno, tal vez al estar utilizando 108 módulos, reduzco un poquito los temas de logísticos, ¿no? Puede ser, porque entre este y este tienes que transportar exactamente el mismo número de pallets. Entonces acá tal vez puedes reducir un poco temas logísticos, temas de estructura, pero acá tal vez menos cableado, porque estás utilizando tal vez un calibre más ligero, etcétera, ¿no? Aquí ya es donde se empieza a hacer las matemáticas sobre cómo optimizar los costos de sus proyectos. Aquí estamos hablando sobre cómo optimizar la generación de energía. Y como podemos observar, la mejor opción siempre va a ser Trina, ¿no? No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen los números. Estamos generando, bueno, mejor dicho, nuestra competencia está generando cerca de un 6% menos que nosotros. Y si no me equivoco, eso sería todo, Melissa. No sé si quieres que pasemos a sección de preguntas y respuestas. No sé si tengamos preguntas por ahí de entrada. Bueno, sí tenemos por aquí varias preguntitas. Adicional, si tienen preguntas también pueden ir dejando el chat o pueden levantar la mano, les habilito el micrófono y ya, Isra, entonces ahí me vas ayudando y ya en un ratico cuando se respondan las preguntas continuamos con la red. Es porque si quieres te voy haciendo entonces algunas de las que ya están. Sí. Sí. A ver. Dejen entro acá a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tenemos. Perdón. Sí. No, sí, dime. No. Pero espérese. Entonces, esa fue hace un rato cuando estábamos hablando de las temperaturas. Jorge Mario preguntaba cómo sería el rendimiento en Cartagena, Colombia. No sé si hay TV para verlo. Mira, deja ver, dame un segundo. Podemos ver acá. Es una región ya bastante cálida comparada con Medellín o con Bogotá. Mira, podemos irnos para acá. Cartagena, Colombia. Sí, si se fijan, aquí estamos viendo temas de temperaturas más elevadas. Sí, inclusive, híjole, podemos ver que inclusive en invierno, o sea, no llegamos ni a los 20 grados como temperatura mínima. Entonces, esto nos ayuda en el hecho de que nuestro proyecto va a estar más estable a lo largo del año. Si bien es importante mencionar que al tener temperaturas más elevadas, también nos puede afectar de cierta manera la generación de energía, sobre todo, bueno, pues no, está entre 30 y 31. Pero ya cuando nos vamos, si se fijan acá, bueno, vamos bajando en esta parte y vamos a buscar el tema de la irradiancia. Por aquí debe de venir el de Cartagena. Tenemos casi 12 horas de sol. Muy bien, por ahí. Elevación, azimut. ¿Dónde está? Wind speed. Temperatura. Discúlpenme, creo que... A ver. Aquí está. Sí, aquí está en Cartagena. Podemos observar cómo tenemos pues alrededor de 6.4 kilowatt-hora en esta zona. Entonces es una buena zona para los proyectos, inclusive, bueno, por acá está Barranquilla, Cartagena. Si nos vamos al inicio de nuestra slide, que es donde tenemos a ver, esperen, el mapita de Colombia, denme un segundo.
Perdón, no lo hice en la ventana adecuada. Acá está. Sí, si se fija, por acá está en Cartagena. Ya es una zona naranjita, entonces podemos estar hablando de que estaríamos por esta zona de acá, o sea, inclusive muy similar en temas de irradiancia a Medellín, pero tal vez por temas de temperatura nos estaría generando un poquito menos, porque es un lugar mucho más cálido que lo que estamos viendo ahorita para el diseño aquí en Medellín, ¿no? Entonces, por temas de irradiancia, bien, temas de temperatura, pues no tanto. No sé si hay por ahí otra preguntilla. Bueno, por aquí también habían preguntado, creo que lo respondieron, pero que si los módulos bifaciales se recomiendan o no para instalaciones de techo. Mira, los pudieras utilizar, definitivamente se pudieran utilizar. Eh, lo que les comentaba es que no vas a tener la ganancia bifacial como tal. O sea, puedes tener ese dato, perdón, esa garantía extendida de 25 a 30 años, la puedes tener, pero no vas a tener incremento de generación de energía por la ganancia bifacial. ¿Por qué? Porque lo tienes tú una instalación de manera coplanar. En México hemos visto cómo tenemos algunos proyectos un poquito más desafiantes, donde sobre techos levantan la estructura por lo menos 50 centímetros y luego le dan la inclinación para poder utilizar módulos bifaciales. Eso se puede hacer dependiendo, siempre dependiendo de cuánta capacidad de carga tenga el techo. Sí, pero yo tal vez me orientaría más en el tema de bifaciales a instalaciones sobre suelo. Sí, pero se puede hacer sobre techo, ¿sí? Bueno, por aquí no sé de pronto en el contexto en el que estamos en el momento, pero decían, es decir, que el de 50 kilowatts soportaría 264 paneles de 720. No sé si quedaste en el contexto. Ya, ok. Híjole, no sé, no recuerdo cuál es, pero bueno, ya vimos por acá como el de 700 watts, nosotros estamos hablando que le podríamos meter 100 kilos, ¿sí? Porque sí, o sea, no, esos 264 módulos, no los podríamos meter, inclusive si van a la ficha técnica de Solís, el máximo ratio de CAC que ellos ponen ahí en su misma ficha técnica es 1.7. Entonces, si se fijan, aquí ya estamos en 1.5 y se me hace a mí como que forzando la máquina, ¿no? Entonces, sí, esos 260 y tantos no lo podríamos alcanzar. Bueno, por aquí también nos pregunta John, el rango máximo mínimo de ratio en ACS en el inversor que recomiendas para los diseños de cuánto es. Y dice, esas pérdidas por clipping, ¿a partir de qué punto empiezan a ser nocivas para mi proyecto? Ok, muy bien. Qué buenas dos preguntas. Ahí te va. Nuevamente, dependiendo del tipo de proyecto y de las condiciones del sitio, yo me sentiría todavía más tranquilo con un ratio de SAC cercano al 1.3. Sí, entonces, por ejemplo, eh, dame un segundo, estoy sacando mi calculadora. Por ejemplo, esto es de 50 kilos. Pudiéramos estar hablando de tal vez máximo 1.35 el ratio de SAC, que sería, por ejemplo, para este alrededor de 67 kilos. Entonces, les repito, eso es lo que pudiéramos llevar de manera mucho más conservadora que obviamente el ejercicio que hicimos aquí, pero aquí era con la intención de llevar al máximo los diseños utilizando y aprovechando las características que tanto nuestros inversores como nuestros módulos nos dan. Sí, entonces yo no como recomendación así regla 100%, pero sí trataría tal vez de mantener un ratio de SAC tal vez de entre 1.3 y 1.35, ¿sí?
Y para la siguiente pregunta sobre el tema del clipping, aquí vale la pena donde tú puedas evaluar ese porcentaje de generación extra, o sea, porque tú estás perdiendo X cantidad de energía a mediados del día, ¿no? Déjame, voy a esta gráfica. Vamos a suponer que esa es una gráfica de generación. Aquí tú tendrías, por ejemplo, llegarías aquí y luego toda esta, desde las 12 hasta las 5:30 de la tarde, 5 de la tarde, tendrías esta generación así de manera plana, ¿no? Y estarías perdiendo esta parte de aquí arriba. Entonces, digamos que sería, me voy a inventar, un 5% de energía la que estarías perdiendo acá. Pero si eso tú lo puedes compensar, o sea, tal vez teniendo un 6, un 7% más de energía porque esta curva se va a hacer más ancha, ahí tal vez vale la pena. Yo personalmente, Israel Sánchez, no Trina, no Baiwan, no nadie de eso, yo diseñando mi proyecto, trataría de mantener esas pérdidas por clipping tal vez debajo del 5%. ¿Sí? Sí, no sé si haya quedado resueltas esas dudas, si hay algún otro comentario, alguna otra duda. Bueno, les recuerdo que si tienen las dudas pueden levantar la mano, pueden dejarlo aquí en el chat para que ya finalicemos con esta sección de dudas y de preguntas. Voy a dejar de compartir, pues, porque creo que Melissa tiene ahí una dinámica para todos ustedes. Bueno, nos piden tus datos, no sé. Pues mira, ahí para la manera más adecuada para contactarme sería a través de nuestros amigos de Baiwa, ¿sí? Ellos tienen un departamento técnico de soporte bastante competente, entonces la mayoría de las dudas probablemente ellos las puedan resolver. No queremos que estén ahí nada más tomando cafecito todos los días, hay que darles un poquito de trabajo y ya pues el contacto y la interacción con ellos, o sea, entre ellos y nosotros es muy fluida, entonces cualquier duda que ellos no puedan resolver, cualquier dato que les haga falta, pues ya nosotros lo podemos ver de manera interna.